poder hacerle frente a las situaciones, entonces debemos tener claro dónde vamos a conseguirlo. Eso tiene que estar planificado. No significa que al inicio del año que estoy haciendo mi planificación, o más bien en septiembre del año anterior, que es cuando comencé a hacer la planeación de la empresa, no significa que en ese momento decidí que en determinado mes voy a sacar un crédito. No, sino que tengo que tener por lo menos ya un análisis del tipo de sitios o dónde voy a conseguir ese capital para poderlo obtener. Por ejemplo, tener líneas de crédito abiertas para poder hacerle frente a las situaciones. Entonces, no quiere decir que ya saqué el dinero prestado, sino que yo tengo que prever dónde voy a sacarlo en caso de que lo necesite, ¿verdad? Eso siempre lo tengo que hacer. Aun cuando seamos una empresa solvente, tenemos que tener visualizados y tener buenas relaciones financieras o comerciales para poder tener disposición en cualquier momento en que se requiera. Podemos ser una empresa muy solvente, pero en determinado momento necesitamos obtener capital. Aunque tengamos el dinero, podría ser por no utilizar nuestro dinero propio, porque gana más nuestro dinero en un determinado instrumento que el interés que vamos a pagar por un financiamiento. Entonces, ese es el tipo de decisiones que se tienen que tomar en cuenta en las áreas financieras de la empresa. También otra de las funciones financieras de una empresa es lo que tiene que ver con la administración de fondos, con la administración del dinero en sí, el efectivo. Me conviene tener, por ejemplo, en una empresa, me conviene tener disponible en efectivo ahí dentro de la empresa. Me conviene tener 50,000 empiras. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo ahí en caja, tengo una caja chica, 50,000 empiras. ¿Será esa una caja chica o no será esa una caja chica? Dependiendo del tamaño de la empresa. Ajá, depende del tamaño de la empresa. Puede ser que para una empresa 50,000 hasta muy poco sea. Exacto, un fondo de inversión 50,000 es muy poco. Exacto, entonces dependiendo de la empresa, yo podría decir que 50,000 empiras no me ajustan más que para 3 días. Puede ser que 50,000 para otra empresa sea demasiado, eso sea todo lo que administra de efectivo en el mes. Entonces depende del tipo de empresa, así es la administración de su efectivo. Por eso es que las cuestiones financieras, aun cuando son lineamientos generales, ¿verdad? Lineamientos a nivel de todas las empresas, siempre la parte específica de la empresa, la parte de tomar en cuenta su propia información, sus propias necesidades, eso es muy importante. Yo no puedo decir, voy a aplicar el modelo que aplica Microsoft aquí en mi empresa. No, no lo puedo hacer así, pero puedo adaptar ese modelo a lo que la empresa hace, a lo que mi empresa necesita, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las decisiones que se deben tomar. La conservación de los convenios bancarios. Hay convenios bancarios que a veces no nos convienen, ¿verdad? A veces hemos hecho, por ejemplo, convenios con bancos y hemos decidido darles la exclusividad. Entonces, nosotros no podemos darles exclusividad a un determinado banco porque sabemos que los bancos entre ellos mismos también tienen competencia y que hay bancos que podrían ofrecernos, por ejemplo, mejores tasas en un préstamo o mejores tasas en una inversión. Entonces, yo no puedo conservar convenios que no sean buenos para la empresa, ¿verdad? No puedo matricularme con un banco si no me conviene. Diga. Buenos días. Buenos días. En este caso de cuando de las ofertas bancarias, las empresas cómo se dan cuenta, digamos, si yo estoy con Banco Atlántida, ¿verdad? Con un préstamo, yo préstamo X como una empresa, o lo personal, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta las empresas de las ofertas de negocio de otras entidades financieras? Por eso la relación con el sistema es bien importante. Tenemos nosotros el derecho como empresa de pedirles cotizaciones, aun cuando sea un préstamo el que vamos a pedir, nosotros analizamos siempre diferentes, digamos, las tasas, por ejemplo, que el banco me ofrece, los montos, los plazos de crédito que el banco me ofrece y lo puedo comparar con lo que me ofrecen otros bancos. Yo no puedo tomar una decisión simplemente porque un banco me abrió las puertas, sino que yo porque conozco a alguien en el banco me facilita las cosas.
No, yo tengo que ver también las ofertas. Y esta es una de las cosas que muchas veces se les critica a las personas que se hacen cargo del dinero de las empresas, porque a veces toman bancos porque de repente ahí hay alguien conocido y le ayuda a que todo sea más ágil, pero de repente no es la opción más apropiada para la empresa. Y realmente como sistema financiero, todos los bancos están en la obligación también de ofrecernos, y de hecho es una oportunidad para los bancos ofrecernos sus servicios, bien sea para préstamos o bien sea para inversiones, ¿verdad? Nosotros como empresa tenemos el derecho de pedirlos, ellos tienen la oportunidad de ofrecernos, porque igual nosotros somos clientes de la empresa. Entonces, no es que nosotros nos vamos a dar cuenta porque ellos publicaron, no, nosotros podemos pedir como empresa qué opciones o qué oportunidades nos dan para poder hacer las inversiones o para poder obtener préstamos con ellos. Fíjense, por ejemplo, en este momento, con toda la situación que se ha dado, hay ahorita bastante liquidez en el mercado. Si ustedes se van a analizar en cada empresa con todo el dinero, perdón, a cada banco, con todo el dinero que está disponible en este momento, ustedes van a encontrar muy buenas ofertas. Ustedes ahorita no podrían como empresa invertir mucho porque les van a ofrecer tasas bastante bajas, pero obtener el dinero prestado en este momento conviene porque las tasas que están ofreciendo son bajas, porque ellos necesitan también colocar su dinero. Esa es una de las cuestiones que nosotros debemos tener siempre en cuenta cuando administramos fondos, de que hay situaciones que afectan también a los bancos y entonces hacen que las políticas de ellos sean también más flexibles para nosotros poder obtener recursos con ellos. Entonces, Doctora, sí. disculpe, otra pregunta. Yo al momento de escoger un financiamiento, ¿verdad? Porque yo como persona, yo lo que me fijo en la tasa de interés. La Sí. tasa de interés es la más baja, es el mejor préstamo. Pero, ¿en qué se fija un financista? ¿Solo se fija en la tasa de interés, que la tasa de interés sea baja, o hay otros indicadores que le pueden dar a él para poder elegir ese tipo de financiamiento, además de la tasa? Los plazos, por ejemplo, las cantidades, porque hay bancos que le ofrecen una tasa más alta, pero le ofrecen una cantidad más alta. Entonces, de repente, para la necesidad que usted tiene, vaya, por ejemplo, ahorita, usted lo llaman del banco, lo llaman de una determinada, de un determinado banco donde usted tiene una tarjeta de crédito. Ahorita está de moda eso. Lo llaman y le dicen, mire, le ofrecemos a una tasa de tanto y le ofrecen la tasa de, según ellos, más baja del mercado y le ofrecen dinero, pero le ofrecen que 50,000 empiras. Y usted sabe que necesita 100,000. Hay otro banco que sí le ofrece 100,000, pero la tasa es más alta en un punto. ¿Qué le conviene a usted? Le conviene el que tiene la tasa más alta en ese momento porque le está dando el monto más alto. Entonces, depende en ese momento, cuando vamos a tomar un financiamiento para la empresa, igual que como tomamos el financiamiento como personas, ver, además de la tasa en sí, ver el plazo que me están dando, la forma de pago, la facilidad de pago, ¿verdad? Por eso es que muchas empresas o bancos o empresas que nos dan, digamos, artículos al crédito, le ofrecen eso de no pague dentro de, hasta en los próximos 2 meses, por ejemplo. Ese espacio diferido que dan, eso para algunas empresas es muy importante porque le da opción a recuperarse con ese dinero que le están prestando y luego comenzar a hacer sus pagos. Esa es otra de las cosas que podría evaluar también esta persona o esta empresa. Además, no solo el préstamo en sí, sino el convenio que podríamos conseguir con un banco. A veces podemos obtener dinero de una institución bancaria, pero el banco nos pide también exclusividad y eso muchas veces no nos conviene. Entonces son muchas las situaciones y depende de cada banco para poder tomar las decisiones. No siempre tomar la decisión en función de la tasa es lo correcto, ¿verdad? Tenemos que ver también las otras situaciones y las otras necesidades que la empresa tiene. Y al momento, Sí. disculpe, al momento de la exclusividad, ¿qué beneficios me daría a mí como empresa? Digamos, si yo soy exclusivo de cliente de Banco Atlántico en la área financiera y tengo mi empresa, ¿qué ventajas me daría a mí y a ellos? Pues O, ahí depende de lo que negocia, aunque realmente las leyes ahora prohíben que un banco quiera dejarlo a usted como su banco exclusivo,
¿verdad? Esto está prohibido, pero son elementos, no, o sea, no lo pueden obligar a que tenga exclusividad. Sí le van a pedir que haya exclusividad y usted puede comprometerse de cierta manera, ¿verdad? Pero realmente no nos conviene ser exclusivos porque siempre el banco va a ver también por la parte de ellos lo que a ellos les conviene. Entonces puede ser que dentro de esa exclusividad le pidan a usted que deje el pago de planillas, que deje las cuentas bancarias con ellos, que deje si es una empresa, por ejemplo, que capta recursos, entonces que deje también esa parte de la captación de recursos, cuentas abiertas, todo eso. Entonces, en esa exclusividad, dependiendo del tiempo también, ellos le pueden empezar a manejar tasas diferentes, porque eso en los contratos siempre lo dice, que hay revisiones de tasas después. Entonces, si hay exclusividad en determinado momento, puede ser que ya no sea tan beneficioso. Si tomé la decisión de quedarme con un determinado banco porque en ese momento me ofrecía buenas condiciones, de repente, con todas esas situaciones que van detrás, como los cambios, las revisiones y todo eso, de repente más adelante no me va a convenir. Entonces, realmente, tener exclusividad no es lo ideal, ¿verdad? Que en ese momento me ofrezcan y que el banco pelee porque yo siempre esté con ellos, eso es diferente. Pero que ellos me obliguen a estar con ellos, no, ¿verdad? Entonces, a lo más que llegan los bancos ahora es a decirle, por ejemplo, le voy a colocar un POS y si usted solamente utiliza mi POS, entonces le voy a cobrar una tasa de tanto. Pero si empiezan a bajar las captaciones con ese POS, entonces es porque usted está utilizando POS de otro banco, entonces yo le voy a modificar la tasa y le voy a cobrar un poquito más. Entonces, por ahí vienen esas situaciones. O, por ejemplo, le dicen, le voy a dejar un POS, pero tiene que tener un mínimo establecido de captación. Por eso es que muchas empresas ahorita están cobrando en efectivo porque no lograron la captación que les pedían los bancos. Entonces, quitaron sus POS ya para poder hacer los pagos con tarjeta de crédito por esas situaciones y esas negociaciones que se hacen de buenas tasas en función de la cantidad de fondos. Entonces, yo les diría que exclusividad no conviene, la ley no lo ampara realmente y no nos conviene a nosotros estar con un banco que después nos pueda cambiar las reglas. Entonces, conviene más tener un poco de flexibilidad y hacer que los bancos se peleen porque yo sea su cliente, ¿verdad? Que al final, pues, de eso se trata también este mundo de la competencia. También, entonces, esa conservación de los convenios bancarios, igual, dependiendo si es un buen convenio, yo puedo conservarlo o no, puedo tener convenios con otras instituciones. La recepción, custodia y desembolso del dinero, todos los valores de la compañía, cómo voy a administrar, cómo voy a cuidar los recursos, porque es una cuestión también de cuidado dentro de las empresas. El riesgo de robo es muy alto, ¿verdad? El riesgo de fraudes. Cómo voy a administrar los créditos, cómo voy a administrar las cobranzas. Por ahí escuché que hay 2 personas que están en área de cobranzas, ¿verdad? De captaciones. Entonces, eso también es muy importante, es algo que debe planificarse. Cómo administro los fondos de pensiones, y aquí es donde dentro específicamente de los fondos de pensiones viene el asunto de los análisis actuariales, ¿verdad? Porque no pueden dejarse por fuera los análisis actuariales en esto. La administración de las inversiones y las responsabilidades de custodiar esos fondos, esos recursos. El dinero se administra o se cuida de la misma manera como se cuidan los activos fijos, ¿verdad? Y con mucha más responsabilidad, porque es más fácil que en la empresa se pierda 1.000.000 de lempiras a que se pierda una silla, ¿verdad? Porque la silla físicamente se ve y la van a ver los guardias cuando yo me la lleve, pero nadie va a ver cuando yo me lleve 1.000.000 de lempiras. Entonces, es algo que debe cuidarse muy bien, ¿verdad? Eso es esta responsabilidad de custodia que no se le puede dar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante dentro de las finanzas de una empresa. También dentro de esas funciones financieras está lo de la contabilidad y el control, el establecimiento de políticas contables que estén bien claras, la preparación y presentación de la información contable, cómo debe presentarse los estados financieros, que afortunadamente la contabilidad cuenta con normas internacionales de información financiera.
Entonces, amparados en esa información, en esas normas, perdón, la información contable tiene sus características específicas que permiten tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Los estándares de costos que se manejan en las empresas, cómo va a ser la auditoría de las empresas, si va a haber auditoría interna o va a haber auditoría externa, es algo que tiene que estar bien definido, es una decisión importante, ¿verdad? Porque no es solamente llevar contabilidad, sino también controlar situaciones, los procedimientos que se hacen de contabilidad y en general de las situaciones de la empresa. Lo que les decía, que no vamos a dejar una persona con muchas necesidades económicas administrando dinero. Igual, yo no puedo dejar a un contador manejando recursos de la empresa. Imagínense que el contador que me hace una conciliación bancaria, que me mira cómo son los saldos de los bancos y todo, se encargue también de contabilizar los depósitos y, y las salidas de dinero de la empresa. Ahí se prestaría para muchas oportunidades también de cometer fraudes, ¿verdad? Que esa separación contable es parte de los controles internos que se deben tener en las empresas. La presentación de los informes en general a quienes son dueños de la empresa, ¿verdad? A quienes son inversionistas de la empresa, a quienes tienen el dinero en nuestra empresa, por ejemplo, si somos un instituto de previsión, vemos que los institutos de previsión están sujetos a los portales de transparencia. Por ahí escuché, no recuerdo quién de ustedes trabaja en esta parte de la transparencia. Tenemos que tener nuestros estados financieros a tiempo y estar publicándolos para que puedan conocer los que tienen su dinero en nuestras instituciones, los que nos confían sus cotizaciones, su dinero de vida. Imagínense lo que significa una cotización para una jubilación. Eso es toda la esperanza que tenemos nosotros para cuando nos toque retirarnos, todo lo que nosotros vamos a requerir para poder vivir después de que ya nos retiremos de los trabajos. Entonces, tenemos la obligación como instituto de estar también presentando la información para que sea transparente todo el manejo, ¿verdad? Los informes y la interpretación de los resultados de las operaciones, ¿verdad? Eso es parte importante en las finanzas de la empresa, por eso igual contabilidad y finanzas no se pueden separar. Las comparaciones del desempeño con los planes y las normas que la empresa tiene también. También dentro de las funciones financieras encontramos la parte de protección del activo. Aquí nosotros hablamos, además de la protección del dinero en sí, que es el activo, los activos financieros son muy importantes en la empresa, también cómo se administran algunos bienes raíces. Cuando nosotros hablamos de las finanzas y proteger los activos, no significa que yo tengo que estar encima de que no me roben una CIA, de que no me dañen una computadora. No, pero sí tengo que ver a nivel macro, digamos, cómo voy a hacer las inversiones en equipo. No es que me encargo como financista, me voy a encargar de cuidar que se dañe el equipo o no se dañe el equipo, sino que voy a cuidar de que se compre el equipo que realmente sea necesario, porque es salida de dinero. Entonces, en ese sentido, hablamos de protección de los activos. Cuando hablamos de cómo invierto los activos financieros. ¿Cómo administro los impuestos? Y esto es algo bien importante dentro de las empresas. ¿Cómo aprovecho todo esto de los impuestos? ¿Cuándo se pagan los impuestos sobre la renta en este país? ¿Recuerdan cuándo pagamos impuestos? Mayo, abril, por ahí, no sé. Ajá. Fíjense que legalmente es hasta marzo, pero las empresas en algún momento pidieron que se tomara hasta abril y resulta que así se ha quedado y es el 30 de abril. Sin embargo, algunas empresas están sujetas también a pagos a cuenta, es decir, que van pagando durante el año para ya solamente dar la última cuota al final. Ahora, realmente los impuestos, como corresponden al año anterior, en enero ya se pueden pagar, pero ninguna empresa va a pagar los impuestos en enero, sino que se va a esperar hasta el día 30 de abril para poderlos pagar.
¿Por qué? ¿Por qué se espera tanto tiempo para pagar esos impuestos? Porque ese dinero es algo que lo tienen en bolsa, pues, y digamos, pagarlo en enero incurriría al costo de oportunidad, pues. O sea, yo pago ese dinero ahorita y lo pagué ahorita, por ejemplo, ¿va? Y yo ese dinero lo pude haber trabajado 2 o 3 meses y me pudo haber dado una ganancia. Será, Exacto. Entonces, esa por eso es una decisión bien importante dentro de las finanzas, porque yo estaría perdiendo de colocar ese dinero o de utilizarlo como financiamiento en mi empresa y dándoselo al Estado, ¿verdad? Yo sé que es del Estado porque los impuestos son del Estado, pero si yo tengo la oportunidad de pagarlo hasta el día 30 de abril, me voy a esperar hasta el día 30 de abril. Ahora, ¿qué hago como encargado de las finanzas de la empresa? Asegurarme de que el día 30 de abril voy a tener esos impuestos. Entonces, y asegurarme también de que no fue que los quise dejar nada más porque sí, sino que los dejé porque los iba a necesitar y los iba a aprovechar. Iba a comprar más materia prima, iba a colocarlos, como bien dijo Elmer, en bolsa, o los voy a colocar por lo menos en el banco para que ganen una tasa de interés según las negociaciones que yo tengo con los bancos. Entonces, sí puedo administrar bien ese dinero que es del Estado y que viene convirtiéndose en una fuente de financiamiento para la empresa. eh, Toda eh, esa, ¿sí? disculpe, ¿cómo mira usted? Yo esto me da como cólera a veces, ¿verdad? Pero no sé cómo lo mirará usted. En los supermercados, cuando a uno le piden la moneda, ¿verdad? Y bueno, yo me di cuenta, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros sabemos de que la colonia hace eso, ¿verdad? Sí. Y que ese dinero después ellos lo invierten en obras sociales, ¿verdad? Escuelas, centros de salud, no sé, ¿verdad? Pero ese dinero es deducible de impuestos, o sea, es como que ellos estén pagando impuestos y al final y al cabo ese dinero sale del cliente, pues no sé cómo lo mirará usted eso, doctora, quiero su opinión, no sé. Yo entiendo que aunque le piden a usted una parte, ellos colocan otra parte para empezar, ¿verdad? Ahora, si ellos tienen una correcta separación contable, ellos no deberían de estar colocando como entrada de dinero propia esa donación que usted hace de sus monedas. Ellos deberían de tener esa separación como un dinero captado para un determinado fondo específico. Y en ese caso, si la separación contable está correcta y si son sujetos a auditorías, eso debería de demostrarse. Entonces, si ese dinero está tratado bien contablemente, debería de aparecer como una cuenta que no le pertenece, que no es ingreso, porque no fue que vendió algo, ¿verdad? No fue que vendió el producto más caro, sino que recibió ese dinero adicional y debería estar en una cuenta separada donde está captando esas monedas. Y en ese sentido, esas monedas, esa parte, no se iría a deducción de los impuestos. Uno es lo primero que piensa y dice, no, estos van a saludar con sombrero ajeno, dice uno. Pero realmente habría que ver la separación contable que ellos tengan y la fiscalización que ellos tengan. Porque si el Estado hace su trabajo, debería de ver, en este caso la SAR, debería de ver si realmente ese dinero está bien tratado contablemente para que no sea aprovechado para poder deducirlo de los impuestos, porque no es una donación propia, no fue ingreso propio. La parte que ellos coloquen para esas obras sociales, esa parte sí es una donación y sí es deducible de los impuestos, ¿verdad? Es un derecho de las empresas. Pero la parte que usted donó a través de ellos, eso no. Entonces, si las cosas están bien hechas correctamente en términos contables, entonces no debería de existir ese problema, ¿verdad? No le puedo decir porque no conozco cómo ellos manejan eso, si lo hacen o no, ¿verdad? Porque no conozco la interioridad de su contabilidad, pero no debería, ¿verdad? Entonces habría que revisar, ¿verdad? Pero realmente, como les digo, si está tratado bien contablemente, no debería de existir ningún problema y usted no debería tener temor, ¿verdad? Entonces, confiando en la ética de los negocios, entonces uno podría fácilmente dar su donación para que ellos lo puedan distribuir a las obras sociales que ellos manejan, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Pero sí ya dependería de que conozcamos o que por lo menos veamos cómo ha sido esa situación en las empresas. Entonces, esa parte de las declaraciones, de la planificación de los impuestos también es algo que le atañe a las funciones financieras de la empresa porque es manejo de dinero y es oportunidad de dinero.
o es un costo de oportunidad, como bien decía Elmer. Otra de las funciones financieras de las empresas es la inversión, las relaciones con los inversionistas, el establecimiento y mantenimiento de enlace con las comunidades de inversionistas, ¿verdad? Si nuestra empresa tiene oportunidad de emitir algunos valores para que alguien invierta en ellos, eso es algo que se hace a nivel de las finanzas de la empresa. Por lo menos su análisis y viene aprobación ya a juntas directivas ya de orden superior. El establecimiento y mantenimiento o comunicación con los accionistas de la empresa o con los aportantes de las empresas, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Las consultas con los analistas, a veces hay cosas que dentro de la empresa no somos capaces de realizar porque no contamos con de repente con información suficiente, entonces necesitamos asesorarnos ya por fuera, entonces eso es algo que se debe y se puede considerar dentro de las empresas también. Otra de las funciones es la evaluación entonces de las consultorías. Vamos a consultar en primer lugar con otros ejecutivos de la misma empresa, ¿verdad? Y podemos también tomar en cuenta, que ahora está de moda también lo del benchmarking, tomar también cómo son situaciones en otras empresas similares para nosotros poder tomar los elementos buenos que se puedan aprovechar. Eso dentro de las finanzas también son muy apropiados para poder tomar buenas decisiones financieras. Administración de los sistemas de información, que antes de repente no le poníamos mucha importancia a esto, ¿verdad? En ningún ámbito, creo que el asunto de los sistemas de información no fueron muy tomados en cuenta en cuestiones de educación y ven, por ejemplo, que ahora eso es lo que más se está utilizando. En cuestiones de finanzas no había sido tomado en cuenta y ahora vemos que existen monedas electrónicas, que existen pagos electrónicos, que hay manejos electrónicos, que hay contabilidad electrónica. Entonces, toda esta cuestión de los sistemas de información, esto es bien importante. Y es importante también que las decisiones sobre un sistema que nosotros vayamos a utilizar en la empresa sea bien tomada la decisión, porque una nos da información que nos va a servir para poder tomar decisiones de manera oportuna. Y otra porque los sistemas tienen que ser también auditables para que puedan generar información que sea realmente fidedigna. Entonces, son decisiones financieras importantes porque también los sistemas de información no son baratos. Entonces, esa es también una cuestión de dinero que hay que tomar en cuenta. Bien, quisiera escuchar qué opinan ustedes sobre cuál es el objetivo principal de las empresas. Obtención, doctora, de dividendo, ganancia para los inversionistas. A ver, ¿estamos de acuerdo, Alexis? Yo digo que depende del tipo de empresa, lo que hablábamos desde el inicio, porque una empresa, por ejemplo, sin fines de lucro no es obtener ganancias, sino que brindar algún servicio o ayuda a algunas personas. Entonces va a depender del tipo de empresa. Correcto. Ahora, si nosotros hablamos específicamente de empresas que no son de orden social, que no son empresas sin fines de lucro, hablamos de negocios que tienen que manejar bien sus finanzas. ¿Cuál es el objetivo principal de esas empresas? En ese caso sí sería maximizar la obtención de los recursos. Ajá, en ese caso sí, ¿verdad? Exacto. Miren, las empresas de orden social muchas veces lo que van a buscar es la sostenibilidad, por lo menos lograr mantenerse funcionando por el tipo de oportunidades que ofrecen a otras personas, ¿verdad? Las ayudas sociales y todo eso. Pero si nosotros hablamos de empresas como tales, de negocios que son de tipo lucrativo, que tienen inversionistas o que buscan no solamente favorecer a alguien, sino que favorecerlo bien, entonces el objetivo de esas empresas va a ser siempre maximizar y se puede decir así, la riqueza de los accionistas, es decir, de los dueños. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un instituto de previsión, ¿cómo podríamos interpretar esa frase que dice ahí?
que el objetivo fundamental de los directivos es maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Podría ser aplicado eso en un instituto de previsión? Claro que sí, Master, Ajá, sí, claro que sí. porque el objetivo es multiplicar lo que hay ahí, pues, o sea, ese capital, ese recurso, eh, buscando mecanismos para, ¿cómo se llama? Para generar, pues, para generar ganancias, para generar utilidades, para generar estabilidad financiera, crecimiento y etcétera, etcétera. Entre más riqueza haya en el instituto, más se puede pensar en mejorar también las jubilaciones, porque el hecho de que se haya previsto una jubilación de determinada cantidad no significa que no pueda en determinado momento modificarse para adaptarse también a la realidad económica del país, ¿verdad? Por eso se habla en determinado momento también de que hay aumento a los jubilados. Entonces, ¿cómo es que hay aumento si ya se había dicho de cuánto iba a ser el dinero que ellos iban a recibir una vez jubilados? Es precisamente por cómo ha ido la situación de los institutos. Entonces, sí podemos nosotros decir que es aplicable también. Ahora, ¿qué aspectos están relacionados con ese objetivo principal de las empresas? Si el objetivo es maximizar la empresa, entonces vamos a hablar de algunas situaciones como creación de valor, algo que en finanzas se llama problemas de agencia, ya vamos a ver a qué se refiere, la responsabilidad social y los entornos en los que se desenvuelven las empresas, que eso es bien importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de crear valor, ¿cómo creamos valor? Creamos valor nosotros en las empresas comprando activos que generen niveles de efectivos superiores a su costo. Eso significa que me voy a comprar o que voy a adquirir, por ejemplo, un buen instrumento financiero que me genere un rendimiento alto, ¿verdad? Eso es algo que lo hace un director financiero. Quiere decir también que voy a crear valor vendiendo algunas obligaciones, aprovechando las situaciones del mercado. Imagínense que tengo, por ejemplo, acciones de algunas empresas, entonces aprovecho a vender en determinados momentos y a comprar otras que me convenga más. Entonces, ese juego de comprar-vender es una cuestión financiera muy importante y estamos buscando instrumentos que generen valor. Si yo tengo acciones en la empresa, si he hecho inversiones en acciones de otras empresas, entonces yo puedo ver en qué momento las vendo según cómo se comporta el mercado. Entonces eso es algo que el director financiero tiene que conocer. Estamos hablando entonces de que el director financiero siempre tiene que buscar la manera de crear valor. ¿Para qué? Para lograr el objetivo principal de las empresas, que es maximizar sus ganancias. En resumen, entonces, la empresa debe buscar siempre generar flujos de efectivo más altos de los que utiliza. Es decir, que tiene que mostrar que hay solvencia, ¿verdad? Que hay liquidez. Ahora, ¿cómo identificamos los flujos del efectivo? Bueno, los flujos de efectivo a veces no se observan de manera directa. Encontramos que dentro de la información financiera, que es principalmente los estados financieros que llamamos balance general y estado de resultados, es donde vamos a encontrar ahí los flujos de efectivo, como en general nosotros podemos ver ahí una cuenta caja y utilizar ese balance general y ese estado de resultados para hacer un estado de flujo de efectivo, para poder ver si realmente la empresa está contando con el dinero que necesita para poderle hacer frente a sus operaciones. Entonces, el manejo de los estados financieros, el manejo de información contable, es la base para que nosotros podamos identificar el flujo de efectivo que la empresa tiene, ¿verdad? Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de cómo logramos identificar el flujo de efectivo de las empresas. Vean este ejemplo. Midland Company depura y comercializa oro. Al final del año vendió al crédito 1 tonelada de oro por $1 millón. El oro se había adquirido a principios del año por $900,000 en efectivo.
¿qué es lo que sucede ahí? Fíjense qué significa eso. Cuando nosotros, y decían los datos, que este oro se adquirió a principios del año a 900,000 y se vendió a 1,000,000. Entonces, ¿dónde vemos nosotros el flujo de efectivo? Vean entonces que nosotros vendimos a 1,000,000 algo que habíamos comprado o que nos costó 900,000. Ahí encontramos entonces de por sí un beneficio. Ese beneficio entonces es el efectivo que nosotros estamos generándonos. Ahí es donde nosotros identificamos. Ahora, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vimos que esa fue la venta y que ese fue el costo? ¿Quién me dio ese dato? ¿Quién me da ese dato? ¿O dónde puedo ver yo que esas fueron las ventas de la compañía, que esos fueron los costos? ¿Dónde veo los beneficios? En contabilidad. Estado financiero. Estado de resultados. Flujos de efectivo. financiera mensual. Correcto, entonces vemos eso en la información contable. Por eso les decía que esta parte de la contabilidad es justamente lo que me va a ayudar a identificar el flujo de efectivo que la empresa tiene. Entonces ahí vemos en este ejemplo algo tan sencillo, ¿verdad? Una compra y una venta que está aquí separada en el ejemplo para que nosotros veamos dónde se puede reflejar o qué fue lo que sucedió con esa venta específica. Sin embargo, nosotros vamos a tener muchas ventas dentro de la empresa. Ahora, fíjense bien qué fue lo que compré y qué fue lo que vendí. ¿Qué es lo que estoy comprando y vendiendo ahí? Estoy comprando mercaderías. Oro. Compré oro. ¿Y el oro qué es? El oro es una inversión. Realmente, cuando estamos hablando, en este caso, ese flujo de efectivo no vino de una operación normal de la empresa. En lugar de un ejemplo con oro, pudimos haber colocado un ejemplo con acciones, por ejemplo. Yo compré acciones de una empresa y las compré a 900,000 y las vendí en 1,000,000. Entonces, significa que obtuve una utilidad de esa venta o de esa inversión que hice. Yo obtuve una utilidad o un beneficio de 100,000. Entonces, vean que en esta operación yo no involucré otra área de la empresa. Yo no involucré al departamento de ventas, mucho menos al departamento de recursos humanos. Aunque esté hablando de que mi director financiero es muy bueno y es un recurso humano importante en la empresa. Pero estoy hablando aquí de que se administró las finanzas de la empresa, de que hice una inversión en oro, que en algunos países lo puedo hacer, que hice una inversión en oro y que me obtuve un beneficio, o que hice una inversión en un bono y que me obtuve un beneficio. Estoy hablando de cómo manejé los activos financieros de la empresa y lo veo reflejado, ese beneficio, siempre en mis documentos contables, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede en cuanto a eso que nosotros vemos en un año determinado? Si nosotros vimos esa salida de dinero en un determinado momento, nosotros vamos a encontrar que hay un déficit. Cuando nosotros vemos pura esa operación, nosotros vemos que hubo un ingreso y que hubo un gasto. Pero si nosotros lo vemos separado por año, ustedes van a encontrar que en un momento determinado no hubo ingreso, hubo salida de efectivo. Imagínense que la operación esta del oro la hice el año pasado. ¿En ese momento yo tuve ingresos? No, porque solo compré. Tuve una salida de dinero de $900,000. En ese momento yo reflejé un déficit de $900,000. Un déficit no significa que tuve una pérdida. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que el asunto de la liquidez no tiene que ver con la rentabilidad. Entonces, fíjense acá, financieramente nosotros diríamos que hubo un déficit. ¿Hay pérdida en esto en este momento? Cuando yo compré las acciones o compré el oro, ¿tengo una pérdida en ese momento? No. Imagínense que ustedes como personas el año pasado se compraron un vehículo. Comprar ese vehículo significó para ustedes una salida de dinero, ¿correcto? Ahora, ¿significó una pérdida o una utilidad? No, ninguna de las dos cosas. Significó una salida de dinero. Ahora, este año resulta que ustedes venden el vehículo y lo venden por 100,000 lempiras más. Asumamos.
Entonces, venden ese vehículo. En este momento, ustedes tienen el dinero, tienen entonces en este momento solvencia. ¿Tienen rentabilidad en esta operación en este momento? En este año su solvencia es igual a la utilidad que obtuvieron por la venta de ese vehículo o de ese activo. ¿Creen ustedes que solvencia y rentabilidad es lo mismo? No, diferencia. Ahora, Ahora, imagínense una situación normal para uno en cada mes. Ustedes a veces dicen, bueno, es que yo gano 30,000 lempiras, pero resulta que nunca tengo un lempira en la bolsa. Yo gano 30,000 lempiras y resulta que yo tengo gastos por 25,000. Entonces hay 5,000 lempiras por ahí de diferencia. ¿Esos 5,000 lempiras son solvencia o son rentabilidad? Solvencia, Ajá. o sea, Imagínate. solvente, pues. Ahora, pero resulta que usted nunca anda dinero en la bolsa, que aun cuando usted gana 30 y solo gasta 25, usted nunca anda dinero en la bolsa. Entonces, en ese caso podemos decir que usted tiene rentabilidad, porque sus ingresos son más altos que su gasto, ¿cierto? Ahora, ¿es solvente? No, porque resulta que esos 5,000 usted cada mes los está invirtiendo en, digamos, en comprar una casa, porque a veces nosotros ponemos como que fuera un gasto el pago de una casa, y eso no es un gasto. Entonces, ¿qué es un gasto? Si yo hago mi presupuesto personal, yo podría decir, bueno, yo gano 30,000 y gasto 25,000 ¿en qué? En colegiaturas, en transporte, en energía eléctrica, en servicios públicos en general, en cuestiones médicas y en todo eso, entonces yo me gasto 25,000 de los 30,000 que gano. Entonces, como estoy gastando menos de lo que estoy teniendo, ¿verdad? Obteniendo como ingreso, entonces yo ahí tengo una rentabilidad. Significa que mi estado financiero personal tiene 5,000 empiras de rentabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué yo nunca ando dinero? Porque aparte estoy pagando un préstamo por una casa, pero resulta que ese préstamo de la casa no es un gasto, eso es una inversión. ¿Por qué yo no tengo solvencia entonces? Yo no tengo solvencia porque estoy invirtiendo, esos 5,000 que me están sobrando, los estoy invirtiendo. Entonces, no es lo mismo solvencia que rentabilidad. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las empresas. Hay empresas que son muy rentables porque todos sus ingresos son mayores que los gastos. Sin embargo, no son solventes, no manejan dinero en momentos determinados. ¿Por qué? Porque está invertido, porque está por lo menos colocado en algunos instrumentos financieros y en ese caso la empresa no se considera, ¿verdad? O imagínense, tiene, por ejemplo, eh, tiene inversiones la empresa en inventarios y en ese caso entonces no vamos a tener nosotros solvencia. Sin embargo, somos una empresa rentable. Entonces, ese es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta y una separación muy importante. Mi contabilidad me va a reflejar directamente a través del estado financiero que se llama estado de resultados, me va a reflejar la rentabilidad. De hecho, ustedes recuerdan que con lo que termina el estado de resultados se llama utilidad o pérdida. Sin embargo, él no me dice cuánto de dinero tiene y si la utilidad de la empresa fue 1,000,000, no significa que la empresa tiene 1,000,000 de lempiras para poderlo utilizar. No tiene ese dinero. Entonces, de ese dinero, del estado de resultados en sí, de lo que en un año ingresa, ¿verdad? Y de lo que en un año se gasta, yo ahí puedo ver la rentabilidad. Sin embargo, la solvencia yo no la veo directamente. Yo tengo que hacer determinados análisis financieros para poder medirla. Y es cuando me hago entonces un estado de flujo de efectivo para ver si efectivamente yo tengo dinero o no tengo dinero para poderlo utilizar. Ahora, ¿por qué mi estado de resultados, la utilidad que me da, no es dinero? ¿Por qué creen ustedes?
un estado de resultados. ¿Se acuerdan ustedes lo que lleva un estado de resultados? Lleva ingresos y lleva gastos. ¿Por qué el resultado, esa utilidad que dice ahí en el estado de resultados, no es una como un representativo del dinero en efectivo que la empresa tiene? ¿Por qué creen ustedes? Porque no es el fin del balance general eso, el fin de él es ver que si yo tengo, bueno, no estoy seguro, ver si yo estoy en equilibrio, pues, si lo invertido, creo que lo gastado es igual o sea, si yo compro mercadería, ¿verdad? Si miren, piran, que esa mercadería esté ahí, pues, o sea, debe ser algo, bueno, en una partida normal, uno hace una compra, ¿verdad? Sale el efectivo y entra mercadería. Entonces, el fin del balance general, creo yo, ¿verdad? No sé, no estoy seguro, es reflejar los bienes y el efectivo y las pérdidas, perdón, y las deudas. Ajá, en el caso del balance general, pero ya en el caso del estado de resultados, donde digo que hay ingresos y que hay gastos, en ese estado financiero que tiene ingresos y gastos y que abajo dice utilidad, ¿esa utilidad es dinero en efectivo o no es dinero en efectivo? No, No es dinero en efectivo, correcto. Ahora, ¿por qué no? Vamos a ver, Sandy, ¿por qué no es dinero en efectivo eso que yo tengo ahí en mi estado de resultados? Cuando yo dije, estas son mis utilidades, yo digo, bueno, eso es lo que yo gané, pero no es el dinero en efectivo. A ver, ¿quién me ayuda a entender esa parte? no es dinero en efectivo, doctora, porque si yo soy una empresa de producción, puedo Ajá. tener mucha mercadería que está en proceso, mucho producto que está en proceso, y el proceso se ve reflejado en el estado de resultados, y al final se mira como que es un bien que yo tengo, y es una ganancia, puede decir, ¿verdad? Entonces, eso cabe como efectivo, puede decir en ese momento, ¿verdad? Pero no es líquido, sino que es algo que está ahí, que es un bien, pero que yo no puedo disponer de efectivo, de dinero, de esa mercadería en el momento que está produciéndose, hasta que yo la venda. Y es que además, fíjense que en el estado de resultados, si ustedes recuerdan, van algunas cuentas que realmente no son dinero, no son dinero así físico, sino que son provisiones. Ustedes pueden decir, es que las ventas son dinero. Sí, pero hay ventas al crédito y hay ventas al contado. Las compras son salida, son gasto, pero las compras pueden ser al crédito y pueden ser al contado. Además, voy a tener como parte de los gastos algunas situaciones que no son salida de dinero, por ejemplo, las depreciaciones y las amortizaciones de los activos. Esos son gastos, pero no son salida de dinero. Por eso cuando yo tengo un estado de resultados, el estado de resultados no es dinero en sí. Ese resultado, esa ganancia que reflejo en el estado de resultados no es dinero, porque hay elementos que se utilizaron para hacer el estado de resultados que realmente no implicaban una entrada así física de dinero o una salida física de dinero, sino que provisiones como las depreciaciones o estimaciones o promesas de pago o promesas de compra en el caso de las compras y ventas de mercaderías que son al crédito. Entonces, ¿qué me sirve a mí para poder decir realmente cuánto dinero hay? Entonces ahí es donde ya hago flujos de efectivo que tienen que pegar con la cuenta de caja. Caja sí me dice cuánto es el valor, ¿verdad? El valor que yo tengo, pero necesito ciertos análisis para ver de dónde se generaron o cómo es que está distribuido, cómo es que caja no coincide con el valor de las utilidades que me dice ahí. Para entender un poco eso, entonces necesito hacer estados de flujo de efectivo. Y aparte, pues que me voy a dar cuenta con esa identificación de flujos, me voy a dar cuenta también de qué capacidad tiene la empresa para generarlos, qué capacidad tiene para poder cubrir sus obligaciones, porque no se trata, cuando me van a dar un crédito, de mostrarles nada más que soy una empresa rentable, es decir, que mi utilidad es buena, sino que se trata también de demostrarle a la institución que me va a prestar de que yo tengo una posibilidad de pagarles. Entonces, además de mis estados de flujo de efectivo, yo voy a necesitar darles insumos para que ellos hagan o llevar yo misma como institución que va a solicitar un crédito o que va a mostrar sus flujos, llevarle indicadores financieros que puedan mostrar la solvencia de la empresa.
Entonces, que quede claro que rentabilidad no es sinónimo de solvencia, ¿verdad? Que rentabilidad es ganancia en sí, pero que no necesariamente es efectivo. Y que solvencia sí es la capacidad de tener dinero para poder hacerle frente a los compromisos que la empresa tiene. ¿De acuerdo? En esto de la identificación del flujo de efectivo, entonces vamos a encontrar que hay flujos de caja de actividades operacionales, que hay flujo de caja o dinero que se genera a través de las inversiones o que se usa en las inversiones, y que hay flujo de caja que proviene de actividades de financiamiento. En los tres podemos tener entradas y podemos tener salidas. Por ejemplo, las actividades operacionales son el diario vivir de las empresas. Ahí vamos a encontrar que hay entradas, por ejemplo, en el caso de los institutos de previsión, vamos a tener entradas de las cotizaciones, que es algo diario de la empresa. Y algo diario va a ser también pagar las jubilaciones. Entonces ahí vamos a encontrar que son actividades operativas. También en las actividades de inversión hay entradas porque me deshice de las inversiones, o hay salidas porque voy a hacer nuevas inversiones. Y en el financiamiento también, porque obtuve dinero, eso es parte de las entradas, y tuve que hacer pagos de capital. Entonces esas son actividades de financiamiento. Todas ellas en determinado momento suben o bajan, y eso es lo que hace que aumente o disminuya la cuenta de caja. Entonces, el estado de flujo de efectivo me va a pegar directamente con mi cuenta de caja. Y esa es una identificación del flujo de efectivo que en términos de finanzas es muy importante. Otro elemento importante en esto de la generación de los flujos es el asunto de la temporización del flujo de efectivo. Por ejemplo, en este caso, vean, dice, ¿cuál de los siguientes proyectos nos conviene como esta empresa? Hay un proyecto que me da 100,000 lempiras dentro de 5 años, o me da 15,000 durante 5 años. Es decir, cada año me va a dar 15,000. Si nosotros lo vemos así, ¿qué me conviene ahorita? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué podrían decir? ¿Prefieren en este momento que les den 100,000 lempiras, o que dentro de 5 o durante 5 años les den 15,000 cada año? ¿Qué preferirían ustedes? Que nos den los 15,000 lempiras anuales, porque así uno tiene el efectivo en mano. Eso sonó a un dicho, ¿verdad? Tenemos el efectivo en mano. Ahora, Pero, sí. doctora, pero eso dependerá si yo estoy sin liquidez o con liquidez en una empresa, porque si tengo liquidez, preferiría los 100,000 a 5 años, pero si no tengo liquidez, los 15,000, porque me servirían para pagar deudas, pagar cualquiera de las demás obligaciones que tengo. Ajá, correcto. De hecho, y fíjense ustedes acá, dice 100,000. Y dentro de 5 años dice que 15,000 durante esos 5 años. ¿Cuánto me suman 15,000 por 5? ¿Cuánto me multiplica eso? $75,000. Ajá, 75,000 durante los 5 años. Ya vamos a ver qué variable nos afecta en ese caso. Ahora, pero va a depender del costo de oportunidad que yo tenga también, doctora. Exactamente. Ahora, fíjense bien, yo les hago una propuesta ahorita y les digo que les voy a dar en este momento 2 puntos adicionales en su calificación, o que les voy a dar 10 puntos dentro de 2 meses. ¿Qué les conviene? Lo de ahorita. Correcto, les conviene de ahorita, porque dentro de 2 ahorita. meses ya no tenemos la clase. No, y que te muera, dice el dicho. No, exactamente. Porque Ya hemos terminado la clase. Exactamente, ya van a tener su calificación ahí. Entonces, mejor, los 2 ahorita valen más, esos 2 en este momento, que los 10 que yo les pueda dar dentro de 2 meses. Allá no van a tener valor por una u otra cuestión. Lo mismo en las empresas. Entonces, habría que ver qué necesidades tiene la empresa en este momento para ver si le conviene que le den durante 5 años 15,000 para ir viendo su provisión de dinero, o esperarse a que le den 100,000 hasta dentro de 5. Ahora, 100,000 dentro de 5 o 75,000, porque es lo que me suman esos 5 años,
durante todo este tiempo, ¿qué es más conveniente? Me hace falta para esto, para poder tomar una decisión apropiada, me hace falta este elemento, ver a qué tasa podría yo, si tuviera oportunidad de tener esos 15,000 para poder tomar el análisis. Obviamente, pues ahí, como decían ustedes, depende de la necesidad actual de la empresa. Pero también yo podría ver, si no es que lo necesito, podría ver, si yo tengo 15,000 lempiras durante 5 años y si yo lo deposito a un 15%, entonces eso me va a rendir. Habría que ver si me va a acumular dentro de los 10 años, dentro de los 5 años, perdón, más de los 100,000 lempiras que me van a dar a mí si me espero a que me lo den todo de una vez. Si me va a dar más que esos 25,000 lempiras que estoy dejando de percibir en este momento si me lo adelantan. Entonces, esta variable del descuento es bien importante para poder tomar una decisión. Si yo tomo la decisión en función de eso, lo que voy a hacer es analizar, y fíjense bien acá en esta línea de tiempo. Si estos fueran proyectos, yo le llamaría que al proyecto A me va a dar un rendimiento aquí, después de 5 años, 100,000. O que el proyecto B, la segunda opción, me va a dar durante cada año 15,000. Ya con esta variable del descuento, entonces sí yo puedo tomar una decisión. ¿Y qué es lo que hago? Traerme todo a un valor presente y poder decir cuál en este momento es la opción que vale más. Entonces, fíjense bien, aún cuando no existiera esa variable de que la empresa necesita el dinero, esta opción, esos 100,000 dentro de 5 años, no me costarían en este momento, si considero esa tasa, lo mismo que me costarían 15,000 traídos a valor presente cada año. Esto que yo puedo obtener acá con el análisis en función de esta tasa de descuento o tasa de interés, es lo que me dice a mí qué debo tomar acá o qué decisión puedo tomar y que sea más apropiada para la empresa. ¿Cuál tomaría? En este caso, con la opción de los 100,000 dentro de 5 años, aunque se mire más dinero, entonces en ese caso, si yo lo midiera en este momento, solamente tendría 49,718. Imagínense que me lo den en este momento los 49,000 y lo coloco a una tasa de interés, entonces yo lo tendría nada más en función de ese valor. En el otro caso, mi valor presente es 50,282. Si yo comparo esas dos opciones y las puse en un momento igual para ambas, que eso es lo que hice acá, entonces yo puedo decidir cuál es la mejor opción. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Aún cuando aquí me dan más, sé que está hasta dentro de 5 años. Cuando estos tienen menos, están durante cada año. ¿Qué hago para tomar una decisión? Para no decir, es que mejor me espero para que me den más. O no, mejor tenerlos en este momento porque los puedo necesitar. No, lo que hago para tomar una decisión es considerar colocarlos en un punto común para poderlos comparar. Yo no puedo comparar algo del futuro con algo del presente. Entonces lo que hago es o ponerlo todo en el futuro o dejarlo todo en el presente para poderlo comparar. ¿Qué hicimos acá entonces? Llevarlo todo al presente para poder decir qué es lo más apropiado. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso de hacer ese análisis o por qué ocurre eso? ¿Por qué 100,000 dentro de 5 años no valen lo mismo que 15,000 durante cada año? ¿Cómo se llama eso? El valor del dinero en el tiempo. Exactamente, eso es valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Que más adelantito vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta dentro de las decisiones que se hacen en la empresa, ¿verdad? Vean otra situación también, el riesgo del flujo de efectivo. En las empresas es bien importante tomar en cuenta también esa situación. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, también hay que ver dónde coloco el dinero según los riesgos que tiene y también puedo hacer análisis de sensibilidad para ver cómo se moverían las situaciones. Imagínense que yo pueda hacer una inversión en Europa por 100,000 y una en Japón por 150,000. Pero por las condiciones de repente de país, de continente, sé que si me voy a términos optimistas,
podría Europa caer a 125.000 y Japón a 200.000. Entonces, miren, fue buena la decisión. Si yo me quedé, si ocurren cosas buenas para la empresa en función de lo que ocurre en los países, fue buena la decisión de haber tomado, en un escenario optimista, de haber tomado una inversión nada más analizando el tamaño. Entonces, si yo invierto 100.000, me quedo con 125.000 en un escenario optimista. Si yo invierto 150.000, me quedo con 200.000 en un escenario optimista. Sin embargo, también tengo que tener escenarios pesimistas para ver qué ocurre. Si las condiciones se fueran muy malas en esos mercados, en Europa y en Japón, resulta que en términos ya muy pesimistas, para poder hacer el análisis, Europa podría caer a 75.000. Estaríamos perdiendo 25.000. Sin embargo, en un escenario por las condiciones económicas, políticas de Japón, la inversión me podría llegar a perderse toda. Entonces, ¿qué me conviene más? En este caso, ¿qué me conviene más? ¿Qué creen ustedes? Como nosotros no podemos asegurar cómo va a ser el escenario optimista, cómo va a ser el escenario pesimista, entonces me puedo ir más corto acá y decir, mejor gano poco, pero voy arriesgando menos, porque estoy arriesgando en caso de que las condiciones se fueran mal, yo estaría perdiendo menos. Y si las condiciones se fueran bien, podríamos ganar. Pero en el caso de Japón, que hay mucho riesgo, que se mueve más, entonces yo podría decir que en un escenario optimista me podría ir bien, pero en un pesimista pierdo todo. Entonces yo debo también tomar decisiones en función de eso y en función de cómo son los escenarios o cómo son las situaciones de la empresa y de los países en los que yo voy a hacer las inversiones. Ahora, otro de los elementos que veíamos son los problemas de agencia. ¿Qué significa eso de problemas de agencia en cuestiones de finanzas? Aquí nosotros lo que buscamos es tener intereses comunes para la empresa y para las personas que trabajan en la empresa, los agentes. Ahora, ¿cuál decíamos? Ayúdenme a recordar que es el objetivo principal de las empresas. ¿Cuál es el objetivo principal? Maximizar la riqueza de los accionistas. Ajá, en función de eso, usted si trabajara en una empresa, imagínese en un banco donde las utilidades, no en un instituto de previsión, sino en un banco, donde las utilidades van a enriquecer a los accionistas del banco. Usted todos los días llegaría al banco y dijera, hoy voy a trabajar muy bien porque hoy quiero hacer más rico al dueño de este banco. Diría eso. Con esa emoción vamos nosotros a trabajar todos los días. Vamos a hacer más rico al dueño de la empresa. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en un instituto de previsión y también cotizamos en ese mismo instituto, en ese sentido sí, nosotros decimos, hoy voy a trabajar para que el instituto produzca porque eso me beneficia a mí. Eso es justamente esta situación de agencia. Lo que llamamos en finanzas como problemas de agencia significa que los intereses de los dueños de las empresas, de los accionistas o propietarios, son diferentes normalmente a los de los administradores o los agentes o las personas que trabajan para la empresa, pero que nosotros buscamos dentro de la empresa hacer que esos intereses sean similares. ¿Cómo hago para que sean similares? Entonces, lo que hago es volver a estos administradores también parte de las ganancias de la empresa. Entonces, puedo tener por ahí algunas opciones de bonos por rendimiento o puedo hacerlo dueño también de la empresa. Entonces, puedo darle algunas participaciones y en ese caso sí, el administrador va a llegar todos los días a trabajar con el ánimo de hacer rico a los dueños de la empresa, porque también es parte de los dueños de la empresa. Y en ese sentido, entonces sí estaría buscando siempre obtener mayores ganancias en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo son estas situaciones también en cuanto a la responsabilidad social, que es otro de los elementos? Los intereses de los accionistas van a estar separados de los intereses
de la empresa. Al accionista o al dueño de la empresa de repente no le va a interesar cómo tratan a los empleados, si le dan aumentos, no le dan aumentos. Entonces, ¿cómo hacemos o qué es lo que ocurre con esta situación? También tenemos que hacerle ver que es una cuestión de responsabilidad social, que el año pasado, y bueno, todavía este año, sigue siendo muy evidente esta situación de responsabilidad social en las instituciones, porque hubo necesidad de ser un poquito más considerados, por ejemplo, en el manejo de captación de recursos. Tuvimos que hacer manejo, por ejemplo, de estructurarles los préstamos a las personas porque las personas estaban perdiendo sus trabajos o se enfermaban, producían menos. Entonces, esto de la responsabilidad social quedó evidente para muchas empresas el año pasado. Entonces, ¿qué buscamos como administradores de la empresa? Hacer, como administradores financieros, hacer que los intereses de los dueños vengan siendo similares a los intereses de los participantes de la empresa. ¿Quiénes participan en la empresa? Participan los acreedores, participan los empleados, participan los clientes, los proveedores, las comunidades. Entonces, estas personas pueden tener intereses similares a los accionistas si los accionistas se van un poco más al asunto de la responsabilidad social y a internalizar también esa situación en lugar de solamente ver que quiere recibir beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo me voy a hacer una inversión en un lugar donde voy a afectar el ambiente. Entonces tengo que ver qué le voy a dar o qué le voy a proporcionar a esas comunidades a las que voy a afectar a cambio de la afectación que yo les voy a hacer. Y ahí es cuando empiezo entonces a hacer que esos intereses sean similares. Entonces, en eso de la responsabilidad social está el asunto de la protección al consumidor, el pago de salarios justos al empleado, los procedimientos justos de selección de personal, las condiciones seguras de trabajo, que no solamente es una cuestión de responsabilidad social, sino que también es una cuestión legal, porque hay un código, el código laboral, que es el que me va a decir cómo deben ser las condiciones del trabajo. Y en este momento también es evidente porque ustedes ven que hay empresas que ya pudieron regresar a la normalidad, pero hay otras empresas que no, porque no ofrecen condiciones seguras. También el apoyo a la educación, ¿verdad? Que viene siendo evidente a veces con solo ofrecerle a una persona oportunidad de prepararse, los permisos para poderlo hacer. Eso ya es un apoyo a la educación, ¿verdad? Y en general, pues la preocupación también por los problemas ambientales. Y el entorno empresarial también de nuestras empresas, que vienen siendo cómo nosotros vamos a constituirnos, si vamos a ser empresas de un solo dueño, si vamos a hacer sociedades o vamos a hacer grandes corporaciones. ¿Recordamos cuáles son las formas legales de constituirnos como empresa? A ver, ¿quién es el que hace planes de negocios? Para que me ayuden en esta parte, ¿qué tipo de negocios puedo yo establecer? ¿O qué tipo de empresas o de organizaciones empresariales puedo establecer? Sí, ahora desde hace unos 6 años hubo un decreto donde se pueden hacer sociedades unipersonales, que es el primero que usted tiene ahí. Antes era un requisito que las empresas tenían que tener 2 o más socios, ahora ya no. Y eso es mucho mejor que ser comerciante individual, porque el comerciante individual responde con todos sus bienes. En cambio, la empresa solo responde por el capital que menciona en la escritura, ¿verdad? Y en las sociedades, la más común y la que representa menos gasto legal, por decir así, es la sociedad de responsabilidad limitada. También está la otra muy común, es la sociedad anónima, que la diferencia, pueden hacer lo mismo, pero la diferencia es que lleva acciones, ¿verdad? Tiene acciones y en cambio la SRL es participaciones sociales. Y también hay una novedad ahora que se llama, hay una página del gobierno que se llama Mi Empresa en Línea, y usted no necesita gastar en abogado para constituirse como empresa, en notario, perdón, para constituirse como empresa. Y lo otro de las corporaciones ya viene siendo cuando agrupan varias empresas.
como el Grupo Financiero Ficosa, ¿verdad? Que es una agrupación de varias empresas y se le conoce como corporación también. Correcto, y además en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada que usted menciona, también la cantidad de socios, ¿verdad? Porque si ya me voy a constituir como una sociedad anónima, necesito también aportaciones o acciones específicas de dinero o cantidades mínimas para poderlo hacer. Entonces, dependiendo de cómo podemos nosotros manejar el dinero, entonces podríamos ver qué nos conviene, si formarnos, por ejemplo, como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, por el tipo de participación que yo quiero tener de dueños dentro de las empresas, ¿verdad? En general, quien nos va a decir a nosotros los tipos de empresas que tenemos es el Código de Comercio, que es el que habla de cómo podrían constituirse las empresas. Sí, ¿sí? Otra cosa, doctora, es que, por ejemplo, la sociedad anónima da la facilidad de poder transar la propiedad de la empresa, porque como son vía de acciones, entonces vender la empresa es mucho más fácil, o vender parte de la empresa es mucho más fácil que una SDRL, donde la participación social tiene un poco más delimitante para poder hacer esas transacciones de compra y venta de la sociedad. Claro, porque las partes sociales no son negociables, como en el caso de las acciones. Y en el caso de las acciones, para una sociedad anónima es sencillo. Si, por ejemplo, uno de los socios se retira, entonces simplemente vende las acciones, otro de los socios la compra o la vende a otra persona de fuera y es más fácil mover la empresa. Son como empresas que podrían tener mucha más vida por la forma como se manejan los capitales también, ¿verdad? Y esa oportunidad también de poder lanzar acciones para que puedan comprarse, que esa es una forma también de captación de recursos. Entonces, esos tipos de sociedades que nosotros podemos constituir va a depender de qué quiero hacer como empresa, ¿verdad? Para ver qué me conviene a mí para poder tener, ¿verdad? Ahora, ¿cómo son las empresas aquí en Honduras? ¿De qué tipo de empresas encuentro más? Vamos a ver que hay muchas empresas que son familiares y que también no podemos decir simplemente que vamos a clasificar nuestras empresas según el tipo de sociedad que son. También vamos a hablar de que hay empresas grandes, de que hay empresas pequeñas, de que hay empresas medianas, ¿verdad? Y que tienen, de hecho, las empresas pequeñas y medianas son las que mueven la economía de los países. No son las grandes corporaciones, sino que quienes mueven la economía del país son las pequeñas empresas, los microempresarios, que son muy importantes en las economías de los países. Y en el entorno fiscal, pues las decisiones que se toman son según las leyes, y que habíamos hablado del impuesto sobre la renta, porque en cuestiones financieras nosotros tenemos que estar pendientes de cómo hacer los pagos para poder tener el dinero para hacerlo y cómo aprovechar el dinero de los impuestos para poder agenciarme de dinero sin necesidad de pagar intereses, porque el pagar tarde el impuesto significa que yo voy a tener ese dinero para financiarme y que no le voy a pagar al Estado nada adicional, es decir, que no le voy a pagar intereses por ese dinero que le estoy pagando tarde, porque era un derecho para poderlo pagar tarde. Entonces, hay un principio financiero que dice que yo debería pagar las cuentas lo más tardado posible, siempre y cuando no dañe la imagen crediticia de la empresa. Entonces, siempre y cuando haya oportunidad de hacerlo, yo podría pagar lo más tarde posible para poder agenciarme de dinero que no tiene ningún costo representado por tasas de interés. Y por último, pues el entorno financiero, ¿verdad? Ninguna empresa, como les decía, va a decir, no, es que yo no quiero tener nada que ver con los bancos. Forzosamente tengo que tener que ver con los bancos. Si yo digo, no, es que yo no quiero tener nada que ver con Banco Atlántida. Ah, pero resulta que solo en Banco Atlántida puedo pagar, por ejemplo, la cita de la licencia de conducir. Es que yo no quiero tener nada que ver con Banco Ficosa, pero resulta que yo necesito pagar la visa americana, entonces solo Ficosa me la va a vender. Entonces, por lo menos con una institución yo tengo que estar tratando. Que a mí eso de manejar dinero en los bancos no, porque después de lo que pasó con Banco Continental, que se puede perder mi dinero y todo eso, no, en algún momento yo tengo que utilizar el sistema financiero. Además de que el estado financiero no es
solamente el banco. Instituciones, otras instituciones, parte también del sistema financiero hondureño, van a ser en sí, pues las emisoras de tarjetas de crédito, sean banco o sean específicos para tarjetas de crédito, los fondos de pensiones privados o fondos públicos, las bolsas de valores, las casas de bolsa, las centrales de riesgo en las que nosotros aparecemos, ¿verdad? Con ciertas categorías para poder optar a créditos o no, los bancos, ¿verdad? Todo esto que está regido por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y por el Banco Central de Honduras. Entonces, fíjense bien, ¿dónde se ubican aquí los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, entonces, están regidos por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, por leyes que dicte el Banco Central de Honduras, que son las dos organizaciones que podrían tener influencia acá. De hecho, ¿cómo se hace la contabilidad de los fondos de pensiones? ¿Quién lo dice? La Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Esa es la que ha determinado cómo debe ser la información financiera de las empresas, qué normas se van a aplicar y todo eso. Entonces, ellos son los que nos rigen a nosotros o como Instituto de Previsión, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, hay otras instituciones adicionales específicas de otros tipos de empresas dentro de ese sistema. Por ejemplo, la Asociación de Bancos, la AIBA. La AIBA me va a regir específicamente bancos. Pero ¿quién está arriba? ¿La Comisión Nacional de Banca o la IBA? Quien está arriba sería la Comisión Nacional de Banca, que es la institución ya de nivel nacional, que es la que va a regir todo el sistema financiero. La IBA es solamente una asociación de bancos. ¿Me va a poder decir la IBA cómo debo hacer las cosas en mi fondo de previsión? ¿La IBA tiene algo que ver con el IPM, por ejemplo? Quienes trabajan en IPM, cuéntenme. ¿Tiene que ver la IBA con ustedes? ¿La Asociación de Bancas? No, doctora. No, ¿verdad? No. No tiene nada que ver. Sin embargo, la Comisión Nacional sí tiene que ver. Sí les va a exigir, sí les va a dictar leyes, ¿verdad? Pero la IBA no. La IBA es una asociación adicional a la comisión que se va a encargar solamente de reunir los bancos y dictar algunos lineamientos, trabajar todos de alguna manera. Como hay, por ejemplo, federaciones de cooperativas, como hay así, quienes agrupan específicamente ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, eso es parte del sistema financiero. Somos, como institutos de previsión, solamente una parte de todo el sistema financiero. Sin embargo, estamos relacionados con todos. Estamos relacionados con la banca, estamos relacionados con las instituciones aseguradoras, ¿verdad? Estamos relacionadas, si nosotros queremos hacer inversiones, con las casas de bolsa, con todo eso. Entonces, ese es nuestro sistema financiero hondureño, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con dinero, eso está aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Les parece? Son las 10 ahorita. Si nos tomamos 10 minutitos, ¿les parecen bien? Sí, está bien, ¿verdad? Muy bien, entonces nos tomamos 10 minutos y regresamos. Excelente. Gracias.